Ahora hablaremos de un tema polémico. Hablar de esto, para algunos, es muy tétrico. Espero de su parte el mayor respeto, o al menos antes de opinar, vean el contexto, es decir, el video completo, para que así entiendan bien de este el concepto. Es un tema interesante, aunque genere controversia, que tiene muchos estudios en diferentes campos de la ciencia, pues a lo largo de la historia siempre han habido homosexuales, y entre ellos algunos intelectuales, como por ejemplo se ha especulado sobre Da Vinci y Leonardo, que no era ningún bigardo, pues somos seres humanos, eso es un hecho, y tenemos los mismos deberes y derechos. Y se sabe que la homosexualidad no es ningún trastorno, pero para algunos el tema sigue generando bochorno. Sé que va contra las costumbres y ética de algunos, y eso se respeta, pero en temas de controversia la ciencia siempre es la que tiene la respuesta. Y como se dice, esta práctica siempre ha existido, pero en algunos lugares se habría reprimido. Este video es solo con fines informativos, que para muchos informarse bien es lo más divertido, pues miraremos desde el punto de vista psicológico y biológico, que por obviedad es lo más lógico. Sé que este tema es muy resistido y debatido, por eso el video es totalmente informativo, pues para opinar de cualquier tema controvertido hay que saber para no estar perdido. Por eso vean este video con respeto, es lo único que les pido. La homosexualidad. Antes de iniciar con el video, quisiera hacer una advertencia que ya estaba implícita en la introducción, pero creo que vale la pena recalcarla. Sé que este es un tema polémico, del que se habla mucho últimamente, y posee muchas posturas en nuestra sociedad, donde algunos ponen al caso juicios o argumentos preconcebidos, otros argumentos de éticas o morales. Algunos de esos argumentos son buenos, otros no, y esto va por ambas partes. No intento ofender las creencias o filosofía de nadie, solamente deseo dar a conocer un poco más acerca de este tema. Lo que les quiero pedir antes de que empiece con el tema central del video es el respeto por parte de ustedes. Y lo vean con la mente abierta, ya que todo lo que hablaré en este está basado en estudios, tanto del ámbito psicológico como biológico. Es obvio que todos tenemos un punto de vista o una opinión con respecto a este tema, pero el video no trataré mi punto de vista, ni lo que pienso. Como ya dije, son datos basados en investigaciones previas. Debido a este tema que siempre genera acalorados debates, y en temas como estos, los estudios realizados por los diferentes campos de la ciencia son los que al final nos dan la respuesta y o solución al tema debatido. Y bueno, sin más dilación, empecemos con el video. Para empezar, definiré muy brevemente qué es ser un homosexual, aunque casi todos saben. En términos simples, es aquel ser que tiene un interés romántico sexual con un ser de su mismo sexo. Pese a que la RAE lo pone y o define como persona, no es un término totalmente adecuado, porque hay animales que también tienen comportamientos homosexuales, como por ejemplo el bonobo, que es un primate que principalmente se observó el comportamiento homosexual entre las hembras de esta especie. Aproximadamente el 60% de las hembras tienen este comportamiento. Los elefantes, principalmente los machos, al igual que las jirafas, pero se dice que las jirafas es por un tema de dominio. Los delfines tienen comportamientos bisexuales. Las gaviotas occidentales, entre las hembras, tienen comportamientos homosexuales. Y así entre muchas otras especies. Por lo cual, decir que la homosexualidad es antinatural sería totalmente falso, porque está presente hasta en los animales. Como dato curioso, es que la palabra homosexual aparece por primera vez en un panfleto que intentaba eliminar las conductas que implicaban sodomía. Esto pasó cuando se redactaba el nuevo Código Penal para la Federación de Alemania del Norte, y este panfleto fue llevado al Ministerio de Justicia alemán. Otra cosa para aclarar es que la homosexualidad no es ningún trastorno mental o es señalado como problema emocional, pese a que en 1952 la American Psychiatric Association la incluyó en su manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero no había ningún estudio de por medio que demostrara que era un trastorno mental, por lo cual en 1973 ya no fue considerado como trastorno ni desorden mental. Como otro dato curioso, debo decir que la American Psychiatric Association es la organización de psiquiatría más influyente a nivel mundial. En la década del 70 había una teoría llamada conductismo que intentaba explicar el porqué de la homosexualidad. Decía que la homosexualidad surgía
por el aprendizaje e imitar conductas homosexuales o parecidas a estas, y el refuerzo que se les podría dar. Este aprendizaje se daba en los primeros años de la adolescencia, por lo cual empezó a haber una terapia de conversión, pero esta nunca fue probada, por lo que sugirieron que tenían que dejar de aplicarse, porque probablemente podrían empezar a causar daños a los sometidos a esta terapia. Acotando a lo anterior, el gran psicoanalista Sigmund Freud decía que transformar a un homosexual era imposible, al igual que transformar a un heterosexual. Freud también tenía una teoría con respecto a cómo se genera. Decía que era un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual. En el caso de los varones se empezaban a sentir atraídos por los hombres muy masculinos. Y agregaba que las madres en esto jugaban un papel muy importante, ya que tenían una actitud hacia los hijos, una actitud fría y muy exigente. Un dato curioso es que Freud no estaba de acuerdo con considerar a los homosexuales como un grupo especial. Estaba en contra del movimiento homosexual alemán por su afirmación de que eran un tercer sexo, ya que estos se percibían como tal. En 1930, la legislación austrogermana quería modificar el Código Penal para penar prácticas homosexuales, y Freud se opuso a estas leyes, ya que decía que penalizar la vida sexual era una violación para los derechos humanos. El psicoanálisis también se refiere a la homosexualidad como una elección, pero una elección inconsciente y que es inmodificable, puesto a que no hay nada en la naturaleza humana que dictamine que a un individuo o a un ser le deben atraer personas del sexo opuesto. En el siglo XXI, la psicología empieza a calificar a la homosexualidad de manera polimorfa, es decir, que pueden tener varios tipos o formas. Algo interesante es que pese a la creencia popular, se ha observado que la sexualidad en los varones homosexuales tienen características masculinas, al igual que las mujeres homosexuales tienen características femeninas. Es decir, tienen un comportamiento sexual correspondiente a su sexo, pese a su género. Aclarando un mito o una creencia sobre la homosexualidad, es que algunos dicen que nace a partir de sufrir una violación, es decir, que una niña que fue violada se vuelve lesbiana y un niño que sufre una violación se vuelve gay. Esto es totalmente falso, por lo ya mencionado anteriormente, ya que la homosexualidad no es ningún trauma ni problema emocional. Existe una teoría llamada teoría prenatal. Antes de explicar esta teoría se tienen que entender dos conceptos, la masculinización y feminización, y a lo que se refiere con desfase en el tiempo. La masculinización es el resultado de la acción de la testosterona y la feminización es la ausencia de la testosterona. Ahora, con respecto al desfase en el tiempo, entre la formación sexual corpórea y la diferenciación sexual cerebral, no está coordinado totalmente. Y esto lo explicaré detalladamente para que se entienda. Como saben, hay embriones que contienen el cromosomas o los cromosomas XX para las mujeres y el par XY para los varones. La diferencia sexual genital entre hombres y mujeres se produce en el primer trimestre de la gestación, pero la diferencia sexual cerebral se produce en el segundo y tercer trimestre de la gestación. A esto se le llama la desfase en el tiempo, es decir, ambos no están coordinados. Se teoriza que esto conlleva a que el cerebro de un hombre tiene una tendencia u orientación sexual hacia una mujer independientemente del sexo que tenga, al igual que una mujer por un hombre. Pero al no estar sincronizados, la formación genital con la diferenciación sexual cerebral puede que el cerebro de un hombre lleve un proceso de feminización y el cerebro de una mujer un proceso de masculinización, generando el gusto por el mismo sexo, independientemente de los genitales que posean. Cabe aclarar que este experimento se hizo con mamíferos no humanos. Independientemente a la teoría prenatal, hay evidencia neurológica bastante interesante. Es de un estudio realizado por el neurocientífico Simon Levy, el cual encontró una diferencia significante entre los hombres homosexuales y heterosexuales. Dice que el tercer núcleo interstical del hipotálamo anterior en los hombres heterosexuales es aproximadamente el doble de grande de las mujeres heterosexuales.
No obstante, el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior en los hombres homosexuales tiene un tamaño similar al de las mujeres heterosexuales. Bueno, yo no soy ningún experto en biología y mucho menos en neurociencia, pero intentaré desglosarlo para que sea más entendible. El hipotálamo regula las funciones esenciales relacionadas al funcionamiento del individuo. Se encarga de la regulación y liberación de las hormonas de la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina. Y acá viene lo interesante. Hay un total de 8 glándulas endocrinas, que son parte del sistema endocrino, pero cada persona posee 7 de estas glándulas, ya que parte de las glándulas endocrinas son los testículos y los ovarios. Es decir, las hormonas que segrega la hipófisis afectan a los testículos y ovarios, ya que estos están relacionados y o son partes del sistema endocrino, del cual forma parte la hipófisis, que es regulada por el hipotálamo. Como último dato curioso, es en un estudio realizado a varias madres, tras varios embarazos, encontraron un cambio en su sistema inmunológico, y este va desarrollando anticuerpos contra una proteína que es necesaria para el cromosoma Y. Con esto se teoriza que entre más embarazos de varones tengan, los hijos o el hijo varón menor tiene mayor propensión a ser homosexual. Y esto es todo. Como habrán visto, todavía no se ha descubierto un génesis con respecto a la sexualidad de las personas. Lo único que puedo acotar es que todos debemos respetar y ser respetados. No debe haber discriminación de ningún tipo, pero también debemos ser lo suficientemente empáticos para respetar las creencias de otras personas. Recuerden que si queremos recibir algo, también tenemos que estar dispuestos a darlo. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir el video o serán acusados de homofobia. Es una broma. Y nos vemos en De Todo.